vamos a ver cómo es que las enzimas actúan sobre el sustrato, qué hace que se altere la actividad enzimática. Como ustedes ya me lo hicieron recordar la clase pasada, la temperatura es un factor, ¿no? El pH es otro factor. También pueden existir inhibidores, también pueden existir activadores. También es importante la concentración de la enzima con respecto a la concentración del sustrato. De esas características o de esos factores es que vamos a hablar el día de hoy. Pero para ello, como lo hemos visto la clase pasada, las enzimas son catalizadores. Las enzimas hacen reacciones bioquímicas porque lo hacen en seres vivos, pero un catalizador químico lo hace en un tubo de ensayo. Hemos visto que existen diferencias entre lo que ocurre en un catalizador químico y un catalizador biológico. Sin embargo, las reacciones son las mismas. Es por eso que siempre hay que recordar para hacer bioquímica conceptos básicos de química. Y creo que es por eso que ustedes llevan primero química. ¿Han llevado química, no es cierto? Ya. Entonces, con esa base ya ustedes pueden entender mejor la bioquímica. Vamos a hacer el estudio de la actividad enzimática. La actividad enzimática en sí estudia, como hemos dicho, las enzimas son catalizadores que aceleran la reacción enzimática. Entonces lo que aceleran es la velocidad en que ocurran las reacciones. Entonces la acción enzimática va a ser estudiada por la velocidad de estas reacciones catalizadas enzimáticamente. Los principios generales de las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas son las mismas que se aplican para las reacciones químicas. Por ello les decía la importancia de que ustedes hayan pasado previamente por la química. Seguimos. Vamos a recordar un poquito. Entonces, la velocidad, la definición de velocidad de reacción puede ser medida de dos formas. Si yo le pongo a la enzima su sustrato adecuado y las condiciones adecuadas para que ella actúe, por ejemplo, ¿qué enzima? A ver, díganme. Díganme su sustrato y díganme su producto. A ver. Amilasa, ¿sí? Sustrato, almidón, producto. ¿Cuáles son los productos? Primero entonces pienso, ¿cómo es el sustrato? El almidón es el sustrato. ¿Cómo es el almidón? Es un polisacárido. ¿Qué estructura interna tiene ese polisacárido? Tiene dos partes, la amilosa y la amilopectina. Sin embargo, solamente la amilasa va a romper enlaces alfa 1,4. Y si yo digo que el almidón tiene amilosa lineal y amilopectina ramificada, entonces la amilopectina va a tener enlaces no solamente 1,4, sino también va a tener 1,6. Entonces yo debo pensar que si la amilasa rompe solamente enlaces alfa 1,4, entonces no me va a poder romper el 1,6. Eso indica que van a quedar unidades de los carbohidratos con enlace 1,6. Y a esas estructuras pequeñas se le llama dextrinas. Mientras que las unidades pequeñas lineales donde ha podido actuar la amilasa van a ser maltosas, isomaltosas, maltotriosas, ¿no? Y muy poca glucosa. ¿Por qué? Porque la amilasa salival actúa en la parte interna del almidón, no va cortando extremo, sino liberaría glucosas, pero ella entra hacia la parte interna. En eso indica que es una endonucleasa, porque actúa a la parte interna del sustrato. Por eso es que libera maltosas, maltotriosas y dextrinas
porque no puede romper el enlace 1,6. Entonces, si yo quiero poner un ejemplo, les estaba diciendo, una enzima conocida, la alfa-amilasa, un sustrato conocido, el almidón, los productos de esa reacción, entonces van a ser los que hemos mencionado, las dextrinas, las isomaltosas, las maltosas, las maltotriosas y muy poquitito de glucosa. Ahora, ¿cómo yo podría medir la velocidad de reacción? Yo les estoy diciendo, enfréntenme una enzima y voy a enseñarles. Si yo enfrento a la amilasa frente a su sustrato, que es el almidón, y le doy un tiempo para que ella actúe, entonces yo voy a ver que va a empezar a desaparecer el almidón, que es el sustrato, en una unidad de tiempo. Pero, ¿qué va a aparecer? El producto en una unidad de tiempo. Por eso que yo la velocidad enzimática la puedo detectar de dos maneras: por desaparición del sustrato, lógico, o por la aparición del producto. Si es que yo encuentro al cabo de 5 minutos un montón de producto, quiere decir que la acción enzimática fue óptima y la enzima en esos 5 minutos pudo degradar todo eso. Si pasa el tiempo y yo encuentro el sustrato, ¿qué pasó? La enzima no pudo actuar sobre su sustrato porque de repente tuvieron algunas condiciones que no le permitieron hacerlo. Pero cuando las condiciones son óptimas, como vamos a aprender hoy, cuando las condiciones son óptimas, entonces vamos a observar esto, que la velocidad la vamos a poder medir por desaparición del sustrato en un determinado tiempo o por la aparición del producto en un determinado tiempo. Por ejemplo, otro ejemplo, la pepsina. ¿Qué es la pepsina? Es una enzima que degrada proteínas a nivel de ¿dónde? Del estómago. Las proteínas, entonces, que consumamos puede ser degradada por la pepsina. Ahora, si yo quiero imaginarme ese experimento en un tubo de ensayo, ¿qué tendría que ponerle para ponerle la pepsina? Porque les cuento, la pepsina la venden en los laboratorios, yo la disuelvo en un medio adecuado como el pH del estómago y la puedo tener activa. Entonces, ¿qué le echaría al tubo de ensayo como sustrato? ¿Qué proteína con la que hemos usado biología? Albúmina. Le echo albúmina, le echo pepsina y luego agito 37 grados y luego ¿qué debo apreciar? ¿Qué debo apreciar? ¿Ah? Recuerden, acá la proteína es lo grande. El producto, ¿qué va a ser? Lo chiquito, porque es digestión. Recuerden, acá no se va a formar de algo chiquito a algo grande, porque estamos en digestión. Y para que se digiera tiene que convertirse en algo pequeño para que pueda ser absorbido por el intestino. Yo me como una proteína, no me la voy a absorber entera como está, ¿no es cierto? Entonces tiene que sufrir un proceso digestivo y una de las enzimas, una de ellas es la pepsina. Entonces si yo me tomo, por ejemplo, ustedes saben que en los gimnasios para sacar músculos le dicen consumen huevos crudos, ¿no? No sé cuántos huevos a veces ligeramente batidos o así le hacen un huequito al huevo y se lo toman todo completo. Entonces están consumiendo gran cantidad de proteína. La primera enzima que debe actuar sobre esa proteína es la pepsina. Entonces ese huevo que tenía una proteína compleja y grande como la albúmina, vamos a situar solamente la albúmina, tiene que ser rotos sus enlaces, ¿no es cierto? Entonces ya no vamos a encontrar después de unos 5, 10, 15 minutos en un tubo de ensayo la albúmina. Ya es lo que vamos a encontrar. ¿Qué cosa encontraremos? ¿Qué cosa encontraremos? Aminoácidos, péptidos, polipéptidos pequeños, dipéptidos, tripéptidos. Entonces, si el tubo estaba muy opaco por la cantidad de proteína que le habíamos puesto, después de 5 minutos, ¿cómo será el tubo?
pasará con mayor facilidad la luz. Sí, porque ya han sido rotos los enlaces. Entonces, acá, ¿cómo mediría? Cuando si esta reacción yo la llevo al espectrofotómetro, que ya creo que la mayoría conoce, al espectrofotómetro, la pepsina con la albúmina me daría una absorbancia. Después de 5 minutos, la pepsina con la albúmina me daría otra absorbancia. ¿Cuál sería más grande, la primera o la segunda? La segunda. ¿Cuál sería la más grande absorbancia? Recuerden la ley de Lambert y Beer. Mayor concentración, mayor absorbancia. La primera, porque está más compacto, no está digerido, hay un montón de albúmina. En cambio, en el segundo caso ya está partida y como están fragmentos pequeños de proteína, la luz puede atravesar y entonces mi absorbancia bajará. Yo me tengo que siempre pensar en esas cosas cada que yo voy a contestar una pregunta del examen. Si en el examen te preguntan lo mismo que estamos diciéndoles, pero simplemente le damos la vuelta y ustedes caen redondos. Por eso, tienen que analizar cada concepto, darle de atrás para adelante y darse cuenta que fácilmente pueden caer si hablan rápido, igual, si marcan rápido. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si esto se tratase de pepsina, desaparición del sustrato en una unidad de tiempo, aparición del producto en una unidad de tiempo. Generalmente las reacciones enzimáticas, cuando hagamos en el laboratorio, las vamos a medir en el espectrofotómetro. Y ustedes, los que ya pasaron por laboratorio, saben que ahí nos van a dar valores de absorbancia. Cuando la absorbancia es más chiquita, ley de Lambert y Beer, ¿qué significa? La concentración es más pequeña. Cuando la absorbancia es muy grande, la concentración es mayor. ¿Ya? Entonces, la velocidad de reacción se puede ver desde esos dos aspectos. La velocidad va a darse en el tiempo, en un determinado tiempo. Hay sustratos en los que la enzima, como vimos la clase pasada, hay enzimas que tienen más de un sustrato. Entonces pueden lograr el producto en un corto tiempo, en un largo tiempo. Entonces de eso va a depender su velocidad. Vamos a ver algunos casos. Siguiente diapositiva. Hay que tener en cuenta estos conceptos básicos de cinética química, porque para recordarles nomás lo que ustedes ya conocen, ya que como vamos a ir avanzando y hoy día vamos a ver con qué velocidad se realizan las reacciones, por qué se dan, a mí me gusta que ustedes intervengan. Entonces, por eso es que les hago recordar. Esto no debería ponérselos, porque esto es química que ustedes ya llevaron, ¿ya? Sin embargo, solamente para recordarles que las reacciones químicas se clasificaban en reacciones monomoleculares, cuando participa un solo reactante. ¿Se acuerdan? Un reactante, un producto. 2 reactantes, un producto. 3 reactantes para que se dé un producto. Entonces, estas reacciones son de acuerdo a la cantidad de reactantes. Si yo hablo de enzimas, diré reactantes. ¿De qué diré? Sustrato. Muy bien, señorita. Sustrato, producto. 2 sustratos, un producto. Puede haber 3 sustratos y un producto. Porque estamos diciendo que las reacciones enzimáticas son muy semejantes a las reacciones químicas. Las reacciones químicas también se clasifican de acuerdo a cómo participan estos sustratos en dicha reacción. Así existen reacciones de orden 0, reacciones de primer orden, de segundo, de tercero. Siempre influenciados por lo que hemos visto, que la velocidad va a depender de la desaparición del sustrato o la aparición del producto en un determinado tiempo. Siguiente, por favor. En la reacción de orden 0, la velocidad de formación del producto es independiente a la concentración del sustrato. Quiere decir que no va a depender directamente.
Puede haber mucho sustrato, poco sustrato, y la velocidad no es independiente a ello, no se va a alterar, eso me quiere decir. De primer orden, la velocidad de formación de los productos es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Quiere decir, más, ¿qué más qué? Más sustrato o más uno de los reactantes, se incrementa la velocidad. De segundo orden, que son más escasas en nuestras reacciones bioquímicas, sin embargo, hay que mencionarlas, que la concentración, la de orden, segundo orden, es aquella que la velocidad va a depender de la concentración de dos sustratos, si es que estos participan, por ejemplo, en una reacción de condensación. Condensación es unión, ¿no es cierto? O del cuadrado de la concentración en el caso de una reacción de dimerización, cuando se unen dos elementos para formar uno molecular, por ejemplo. Seguimos. Entonces, las reacciones enzimáticas van a tener una velocidad, pero para que estas reacciones ocurran, vamos a tener en cuenta los factores que afectan dicha actividad. Primero, la concentración del enzima. Vimos el ejemplo de la lactasa y la lactosa. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya. ¿Qué tenemos ahorita nosotros? Mucha lactosa y mucha lactasa. Consumimos mucha lactosa y tenemos poca lactasa. Entonces, ¿influye o no influye? El cólico, los gases no son por las puras. Quiere decir que falta enzima. Es importante la concentración del enzima. ¿Es importante la concentración del sustrato? Sí, porque si nosotros supiéramos la cantidad de enzima que tenemos, nosotros solamente consumiríamos de repente un cuarto de taza, media taza, para que sea proporcional a la enzima que tenemos. Pero como nosotros desconocemos, acostumbramos a tomarnos una taza y nos cae pésimo, ¿sí? Entonces es importante la concentración de sustrato. El pH también, para que la enzima actúe sobre su sustrato necesitamos un pH adecuado. ¿Por qué? Se los mencioné así ligeramente, pero ustedes tenían alguna idea también. ¿Por qué el pH? Los aminoácidos tienen un grupo lateral, grupo R. Este R puede ser afectado por el medio, ¿no es cierto? Puede ganar OHs, puede ganar hidrógenos, entonces cambia su polaridad y por ende ya no va a atraer de la misma manera al sustrato. Y si no atrae a su sustrato, pues no habrá actividad enzimática. En cuanto a la temperatura, ¿por qué? Porque es una proteína en primer lugar. No puede, claro, no podemos llevarlo a altas temperaturas porque sufre el efecto de desnaturalización. Sí. Si la ponemos a 4 grados, temperatura del refrigerador, ¿actuará? Si lo hace, lo hará muy lentamente. ¿Por qué? Porque necesita energía. Saben ustedes, y ustedes lo han hecho en química seguro, les han puesto a muchas reacciones calor, para que el calor haga que empiecen a vibrar las moléculas y se empiecen a encontrar entre ellas y puedan reaccionar. Entonces, si yo le bajo la temperatura, las moléculas estarán más quietitas y por ende no habrá reacción enzimática, o si la hay es mínima. Entonces la temperatura me va a afectar. La presencia de inhibidores, de hecho, que la presencia de inhibidores me va a bloquear la actividad enzimática, pero también si es que le pongo un activador, me va a agilizar la actividad enzimática. Sin embargo, estos son considerados los principales factores que afectan la actividad enzimática. Siguiente. El factor que afecta la velocidad enzimática, concentración del enzima. Lo que se hace es, para que tengan idea, se pone diferentes concentraciones de enzima, como que ustedes han puesto, los que han entrado a práctica ya saben. Anaranjado de metilo.
4 anaranjado de metilo, 6 anaranjado de metilo, 8, 10. Hagamos de cuenta que eso fue la enzima. Entonces, ¿qué estoy variando? Estoy variando la concentración de la enzima. El sustrato tiene que estar en exceso para que la enzima pueda cogerlo y transformarlo, y el producto se va a ir formando. La gráfica que sale producto de variación de la concentración de la enzima es una gráfica lineal. Es una gráfica lineal. Con esa gráfica lineal no es eternamente lineal, porque luego que empieza a aparecer el producto muchas veces empieza por retroalimentación bloquear el efecto enzimático e inhibe la acción de que la enzima siga haciendo el mismo proceso. Y eso ocurre en nuestra célula. Entonces, la concentración de la enzima es importante porque de ella muchas veces va a depender la formación del producto. Pero ya les estoy avisando que esto no es indefinidamente lineal. Va a llegar un momento que va a llegar al tope y el producto que se está formando, porque está formando mucho producto, entonces va a inhibir la acción de la enzima y esto va a empezar a caer. Pero de inicio es lineal. Vemos aquí. Siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos baja concentración de sustrato? Acá tenemos enzima y baja concentración de sustrato. Entonces la enzima fácilmente va a transformar al sustrato en producto. Si les seguimos agregando sustrato, cada enzima va a tener un sustrato, por lo tanto, ¿dónde habrá más producto? ¿Aquí o aquí? En el segundo, porque hay más sustrato y cada enzima puede coger un sustrato y transformarlo en producto. ¿Y qué pasa acá, en este caso, donde vemos demasiado sustrato con respecto a la concentración de enzima? ¿Qué les pasa cuando ustedes toman mucha leche y ya saben que no tienen? Entonces, ¿el efecto es bueno, que la enzima va a trabajar más rápido o no? No, porque se satura. Recordemos, ahí hay saturación de la enzima. Le pusiste demasiado sustrato y ya la enzima no puede acelerar más la reacción. Va a hacerlo en la medida de sus posibilidades, porque la saturaste de sustrato. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es darle la concentración adecuada de sustrato para que ella lo pueda transformar. Cuando yo la saturo a la enzima va a aumentar su velocidad. No, la va a mantener porque ya la saturé. En cambio, si yo le puse esto, fue baja su actividad. Le pongo más y veo que aumenta la actividad, se hace lineal. Pero le pongo acá y ya no veo que sube, se empieza a mantener. Y eso es lo que vamos a ver luego. Acá, lo que decía, tengo enzima, puedo poner variantes de concentración de sustrato, como vimos en la práctica, 2, 4, 6, 8, 10 de sustrato. ¿Y qué veo? Que al comienzo era buena la actividad, así como cuando vimos poquito sustrato, poquita actividad. Le pongo un poco más de sustrato, sube la actividad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero ¿qué pasa acá? Le sigo aumentando sustrato, le sigo aumentando sustrato, le sigo aumentando sustrato. Veo que la velocidad aumenta, se mantiene constante. Entonces, aquí se aplica reacción. ¿De qué orden es? Hemos visto reacción de primer orden, de orden cero, reacción de primer orden, reacción de segundo orden. ¿Qué orden es? La velocidad máxima la alcanza cuando la reacción es de orden cero. ¿Se dan cuenta? Mientras que acá se puede decir que todavía es de primer orden. Poquito sustrato, nada de pie. Un poquito más, sube y llega acá. Pero de acá ya empieza a mantenerse, ya no sube con la velocidad que estaba haciéndolo acá. Por lo tanto, este es, como quien dice, una transición entre una reacción de primer orden a una reacción de orden cero.
Y es por eso que esta gráfica genera una hipérbola rectangular. La fórmula es hipérbola rectangular, ¿ya? Por más sustrato que yo le coloque, la actividad enzimática no va a subir. Ahora, cuando está en este estado, ¿cómo está la enzima? ¿Con poco sustrato, con mucho sustrato? ¿Qué dice usted? Con mucho sustrato. ¿Y qué pasa cuando la enzima está con mucho sustrato? Lo que está saturada. ¿Aumenta su velocidad? No aumenta su velocidad se mantiene ya constante. Entonces, a eso es lo que le ha pasado acá. Acá en este caso, en este punto, ¿qué pasaba? Aumenta su velocidad. La enzima tenía poquito sustrato y fácilmente lo convertía en producto. Y acá en este otro punto aumenta el sustrato y la enzima todavía no está saturada, por lo tanto aumenta la velocidad. Entonces cualquiera de estos puntos donde ustedes vean que no se altera, ¿qué le pasó a la enzima? Se saturó. La enzima se saturó y ya no puede hacer más reacción. Entonces cuando la enzima se satura y logra a esto, su máxima velocidad, porque ya le he hecho más sustrato y no avanza la velocidad, a eso se dice velocidad máxima. Entonces, cuando la enzima está saturada, ¿qué velocidad alcanza? Su velocidad máxima. Y en esa velocidad máxima, si se la preguntan al revés, ¿cómo se encuentra la enzima en su velocidad máxima? Saturada. ¿A qué orden de reacción pertenece ese estado? De reacción de orden cero. ¿Ya? Cuando yo les mencioné ayer, ¿qué era KM? La concentración. ¿Qué era KM? La concentración del sustrato en la cual la enzima alcanzaba la mitad de su velocidad máxima. Entonces, si esta es la velocidad máxima, yo la estoy graficando en un papel milimetrado y de acá a acá mide 10, entonces la mitad de esos 10 será 5. Y ese 5 yo lo llevo a que corte mi hipérbola y bajo, y ese es el punto llamado KM, que es la constante de Michaelis-Menten. Por eso yo decía que el KM me indica también la afinidad de la enzima por el sustrato, porque si el KM es chiquito quiere decir que la enzima tiene mayor afinidad. Si el KM sería acá, por ejemplo, si este es 2 y yo te encuentro la enzima acá, ese KM sería grande con respecto a este, entonces acá tendría menos afinidad. Y si yo encontrase un KM acá a la mitad de este valor, ¿cómo será? Mayor afinidad. Es inversamente, cuanto es más chiquito, más afinidad. Cuanto es más grande, menor afinidad. Y eso gracias a que lo puedo obtener, a que previamente he hallado la velocidad máxima, luego he hallado la mitad de la velocidad máxima, he cortado la gráfica y he llegado, porque si estoy hablando, este es el eje de concentración, entonces estoy hablando de concentración de sustrato, por eso la definición está bien clara. Concentración del sustrato, porque es una concentración de sustrato en la cual se llega a la mitad de la velocidad máxima. Esto además me indica la afinidad. ¿Sí? A ver, seguimos. Efecto del pH. El sitio activo o el centro activo, como les había dicho también en la clase pasada, habían aminoácidos que iban a permitir estabilizar, coger el sustrato y hacer que encajen en el centro activo, porque habían aminoácidos que participaban en la catálisis, en la ruptura y formación de enlaces. Pero este centro activo tiene que tener la carga adecuada para hacer esos procesos. Por eso que el pH es importante para que se unan los sustratos y la reacción se realice. Es por ello que cada enzima tiene un pH óptimo.
casi nuestros ejemplos y el ejemplo que hoy día hemos tocado, el primer ejemplo de la amilasa, estamos hablando de enzimas extracelulares. ¿Cómo será el pH de las enzimas intracelulares? ¿Cómo yo sé? Si me dicen ¿qué enzima hablamos la clase pasada que era intracelular? Que hacía glucólisis, iniciaba la glucólisis. La exoquinasa. Para que la exoquinasa actúe, ¿qué pH tiene que tener? El pH intracelular, ¿no es cierto? Porque ella actúa a nivel citosólico. ¿Y cuál es el pH intracelular? Más o menos 7.2, 7.3. Entonces a ese pH se activa la exoquinasa. Si le cambiamos el pH, si a la exoquinasa la mandamos al lisosoma, ¿qué pH tiene el lisosoma? Un pH ácido, ¿no es cierto? La exoquinasa no va a hacer nada ahí. ¿Por qué? Probablemente se desnaturalice y si no lo hace, su centro activo cambie de carga de tal manera que así tú le pongas todo el sustrato que a ella le gusta, no va a ser efectiva esa reacción. ¿Pasamos? Entonces, por eso, si nosotros hacemos medición de pH óptimo en una enzima, se hace igual, parecido a la reacción a la lectura que hemos hecho en el laboratorio. Se le pone la enzima, se le pone su sustrato, lo único que se varía es el pH. Por ejemplo acá, para la tripsina, ¿qué pH 6, 8 y 10 le ponen? Eso quiere decir que acá comenzaron con pH 4. Con pH 4, actividad enzimática 0. 6 empezó a subir un poco. Entre 7 y 8, la cúspide. Y luego 10 se fue para abajo. Por eso es que la gráfica es como una campana. Su pH óptimo es alrededor del que hace su pico más, así como el lambda óptimo que han hallado, ¿sí? Lambda óptimo del anaranjado de metilo, y los que no lo han hallado lo van a hallar en estos días. El lambda óptimo, igualito, el pico más alto, a pH adecuado. Antes y después, ¿cómo será su acción enzimática? Inadecuada, mínima, y en algunos casos, cero. En estos casos ya extremos, un cero. Para esta otra enzima, la colinesterasa, como vemos, le ponen también, para probarla, de 4 a 10. Y vemos que esta enzima tiene como característica, ¿qué cosa? Que es activa, es tan activa a pH 6 como a pH 10. Quiere decir que si le subo al 11, al 12, probablemente caiga. Entonces, y esta proteína, esta enzima que hemos hablado hace unos momentos, la pepsina, proteína que actúa a nivel del estómago, por lo tanto requiere un pH ácido y su sustrato es proteína como la albúmina. Entonces vemos que ella de frente hace la media campana, digamos, porque luego le sigo subiendo el pH y empieza a bajar su actividad. Y acá vemos una papaína, que es una enzima de la papaya, que la usan en el cocimiento de alimentos, por ejemplo, para ablandar carnes. Te compras una carne esa más dura que cuesta más barato en el mercado y le echas el licuado de media papaya, un cuarto de papaya, y luego la tienes como si fuese bistec de primera. ¿Por qué? Porque la papaína ataca enlaces y la hace más blanda la carne. Entonces luego la cocinas, carne de primera. ¿Y eso es por qué? Porque usas los pHs en los cuales la enzima está activa. Pero, ¿qué pasa si a esta papaína le echas el jugo de limón? A la carne le echas jugo de limón. Así le eches la papaya, el jugo de limón pH 1, ella actúa de 4 a 8. Si le echas bicarbonato de sodio, también la malogra, ya no sirve la papaína. ¿Por qué? Lo importante en las enzimas
un aspecto importante es el pH del medio. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué y por qué? Para que el centro activo, ¿qué pasa el centro activo? Tenga la carga iónica necesaria para atrapar a su sustrato. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Entonces, estas gráficas pueden venir en el examen. Y les puedo preguntar, solamente díganme a cuál es el pH óptimo, o díganme en qué pH no actúa la enzima, o díganme todo lo que puedo preguntar de ahí. Entonces, ustedes tienen que aprender a leer gráficas, por eso que me estoy deteniendo en explicarles gráficas por gráficas. Seguimos. Lo general aumenta la actividad catalítica dentro del margen de estabilidad de la enzima. Si yo saco la enzima que la tenía congelada, les cuento que lo que trabajamos con enzimas, a las enzimas las congelamos, no las dejamos al medio ambiente, porque si ellas están al medio ambiente, ellas se degradan, se autocatalizan ellas mismas, se autocataliza y encuentro solamente péptidos. Entonces a las enzimas hay que guardarlas, aparte se inestabilizan, algunas no soportan ni los 37 y los 40, que ahorita hay ese momento que hace calor o el ambiente está cerrado, ellas se destruyen, entonces a ellas se les congela. Yo las saco, la del refrigerador, para trabajarlas, entonces les tengo que dar su temperatura adecuada para que ellas empiecen a actuar. Pero ¿qué pasa si yo a ellas les subo demasiada temperatura? Ya viene el otro problema. ¿Cuál es? La desnaturalización, por favor. La siguiente. Entonces, también, como ven ustedes, se hacen pruebas, 4 grados, no hay actividad. 6, 8, 10, empieza a subir la actividad, siendo la máxima los 37, porque ellas actúan en nosotros. Y luego, algunas bajan rotundamente, por decir al 40, listo. Es por eso que hasta los 40, que nos puede dar la fiebre de 40, nuestras enzimas todavía están activas. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos fiebre de 50, 60? Muchas de nuestras proteínas se desnaturalizarían. Por eso que los efectos son irreversibles, ¿no? Siguiente. Entonces, aumento de velocidad con aumento de temperatura, pero llega un límite. Luego le sigo aumentando la temperatura y ya empieza a caer la actividad. No porque se acabó el sustrato, sino porque hay desnaturalización, como lo hemos indicado. Entonces, cada enzima también tiene un rango de temperatura óptima. Algunas aguantan más. Han llevado biología molecular con el doctor César, ¿no es cierto? Es su profesor. Entonces César trabaja en ADN y, por ejemplo, él hace la amplificación del ADN. Entonces, para ello tenemos termociclador. En el termociclador le das los ciclos, lo programas y el ADN se amplifica. Pero para que se amplifique el ADN tiene que estar la enzima. ¿Qué enzima duplique el ADN? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ADN polimerasa. Es una enzima. Pero esta enzima al termociclador se le programa para que suba a temperatura alta como 90, baje luego a 70 y termine en 55. ¿Qué pasó? La enzima, si estoy diciendo que las enzimas no soportan altas temperaturas, pero ¿qué pasa con la ADN polimerasa? La ADN polimerasa que ponen para hacer el PCR, el profesor les ha hablado, ¿no es cierto? Del PCR, no es la polimerasa de un ser que tenga 37 grados. Es la polimerasa de una bacteria termófila, una que soporta 90 grados, 100 grados, de tal manera que sus enzimas están adaptadas para esas temperaturas.
y esas sí no obedecen estas reglas. Ellas sí soportan subidas, bajadas de temperatura y no les pasa nada. Hoy incluso con tanta tecnología se cuenta con enzimas que soportan varios ciclos sin que les pase nada. Varios ciclos, ¿de qué estoy diciendo? De subida, bajada, otra vez subida, bajada, porque cuanto más ciclos, más ADN voy a amplificar, ¿no es cierto? Ese es para ese tipo de bacterias, pero nosotros no soportamos esas temperaturas, así que nuestras enzimas se rigen a esto. Siguiente. El modelo de Michaelis y Menden, ellos trabajaron en enzimas y postularon que las enzimas se combinan en primer lugar con el sustrato de forma reversible. ¿Qué significa reversible? Como se unen, se pueden separar. Y esta unión va a formar el complejo enzima-sustrato, que luego se va a descomponer en una reacción, dando lugar, en una reacción un poco más lenta, dice, dando lugar al producto y a la enzima libre. Porque de todos los ejemplos que hemos puesto, lo que nos olvidamos decir es que aparte del producto sale la enzima libre, tal como entró. Siguiente. Entonces, ellos manifiestan que la velocidad, porque cinética significa velocidad, la cinética de Michaelis y Menden, ellos manifiestan que si la concentración del sustrato es mayor que la enzima, la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima, el complejo enzima-sustrato se va a mantener a una concentración constante. Por lo tanto, este complejo va a ser constante. ¿Por qué dice? Porque hay bastante sustrato. La enzima transforma un sustrato y enseguida le toca otro sustrato. La enzima transforma un sustrato y enseguida le toca otro sustrato porque hay mayor concentración de sustrato. Lo que no estoy diciendo es que sea rápido, eso no es hablar de velocidad, simplemente que se mantiene constante. Porque transforma uno y enseguida le llega otro sustrato y sigue de forma constante. Entonces ellos explican que la enzima más el sustrato van a formar el complejo enzima-sustrato que acabo de decirles, y que lo hacen a una velocidad K1 y que este complejo, como les decía, es reversible, puede retornar si las posiciones no son favorables a otra vez a enzima y a sustrato con una velocidad K-1, pero si es que todo es favorable, la enzima y el sustrato se va con una velocidad K2, que es más lenta, dicen, que la K1, para dar la enzima y el producto. Ellos plantean que la velocidad de la reacción enzimática va a depender de ¿qué? De esto. Velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la constante Km más la concentración del sustrato. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? Pasamos a la siguiente. Ellos indican lo que nosotros hace un rato hemos visto. Esto les expliqué, que si la concentración del sustrato es mayor que el de la enzima, el complejo es constante, ¿no? Entonces, este complejo es constante y ese complejo lo vemos acá. La concentración del complejo es constante. Sin embargo, ¿qué está disminuyendo? La enzima, porque la enzima está formando complejo, por lo tanto ya no está libre. Ahora, ¿qué es lo que va a aparecer cuando se forma el complejo? El complejo va a generar que se forme producto. ¿Y qué es lo que va a ir desapareciendo? Lo que hemos visto hace un rato, el sustrato. Conforme aparece el producto, va desapareciendo el sustrato. Eso lo vemos acá más grande, ¿no? El producto se va formando y el complejo, la enzima más, va a estar bajo la forma de complejo, pero en forma constante, por lo que les expliqué que termina su acción, termina su catálisis y enseguida le está llegando otro sustrato, porque hay exceso de sustrato. Seguimos. Entonces, ellos explican que para hallar la velocidad máxima es importante hacer variantes o variaciones de concentración de sustrato.
y así se va a obtener el Km para aplicarlo en esta fórmula y poder hallar la velocidad de la reacción enzimática. El Km y el Vmax son característicos para cada pareja enzima-sustrato, porque hemos visto, les dije, el Km puede variar dependiendo de quién, dependiendo de la enzima. Ustedes pronto van a llegar ya, no sé si el doctor Saldívar ha entrado ayer, ¿entró? ¿Y qué les hizo? Metabolismo de carbohidratos, empezó. ¿Qué les hizo? Un refuerzo de la clase de proteínas, un refuerzo de proteínas, claro. Y entonces la otra semana va a entrar, y ahí van a hablar que la exoquinasa, yo les hablé de la exoquinasa y la glucoquinasa, ambas tenían el mismo sustrato, ¿se acuerdan? Pero van a ver que tienen diferentes Km, y de eso va a depender que cuando yo coma glucosa, ¿quién actúa? La que cuando tengo más sustrato o cuando tengo menos sustrato. Y esas peculiaridades son las que tienen que aprender, porque ese Km va a ser el que va a iniciar el proceso metabólico celular, o va a hacer que esté la enzima, esté el sustrato, pero la enzima no es capaz. ¿Por qué? Porque no cumplió con el Km. ¿El Km qué era? Concentración de sustrato. Seguimos. ¿Qué hicieron estos señores? Hicieron la siguiente prueba. Usaron tubos de ensayo, pero no 9 como que les pongo el ejemplo, por lo menos 100 tubos de ensayos, donde empezaron a variar las concentraciones de sustrato, como ustedes ven, diferentes concentraciones de sustrato. Y eso llevó pues a diferentes concentraciones de sustrato, llevó a pues obtener diferentes velocidades, porque estamos viendo que la velocidad, ¿se acuerdan? Cuando les digo varía, le pongo bastante sustrato, varío qué cosa, perdón, le pongo bastante enzima, varío la concentración de sustrato y voy a ver en qué momento se satura la enzima y todo lo que hemos hablado de primer orden y todo eso. Entonces, todo esto ellos lo realizaron experimentalmente y vieron esto, pues, que ellos, por ejemplo, acá ya llegó a 5, y eso significa acá que el tubo 5 tenía de sustrato por lo menos 0.25, ¿no es cierto? Más o menos, suponiendo. 0.3 sigue igual, 0.4 sigue igual, 0.5 sigue igual. Hicieron muchos tubos más y seguía igual. Por eso es que ellos llegaron a la conclusión que en este punto ya la enzima se saturó, y por más sustrato que yo le ponga, no va a alterarse. Entonces, pero para llegar a ellos, como ustedes van a ver cuando hagan la parte experimental de las determinaciones enzimáticas, si yo me equivoco un poquitito y le echo un poquitito más de sustrato o un poquitito más de enzima, hay veces este punto o baja o sube. Entonces podría tener que este punto 5, que debía mantenerse como el 6 se bajó. Entonces yo ya dudo, digo, bajó, me equivoqué. Hago el 7 se mantiene, y el 8 otra vez me vuelvo a equivocar. Entonces, mientras que está sube y baja, eso no es confiable. Entonces, por eso que ellos hicieron como 100 tubos para lograr esta parte, la velocidad máxima. Y con eso ellos lograron formular la ecuación que ellos le pusieron su nombre, la ecuación de la cinética de Michaelis-Menten, y bueno, con ello se consiguió hallar valores de Km, velocidad inicial, que son utilizados más en protocolos bioquímicos para el estudio de enzimas en particular. Siguiente. Sin embargo, vinieron, como siempre uno hace a alguien y alguien critica, y a veces las críticas son constructivas porque aportan con algo. Estos señores, Lignagua y Wood, dicen: ellos se demoraron en hacer 100 tubos para un resultado. Yo lo puedo hacer sacándolo con 2 tubos. Mismos matemáticos. Le encontraron la inversa a la fórmula de ellos, le dieron la vuelta. 1 sobre todo. Y acá está la misma fórmula, pero 1 sobre todo. Entonces ellos dicen, por la ecuación de la recta nosotros sacamos lo mismo. ¿Qué hicieron? Hicieron también sus tubos, pero solamente hicieron 2 tubos. Pero toda la gráfica la llevaron a esto.
¿Se acuerdan que este eje era concentración de sustrato? Ahora va a ser 1 sobre concentración de sustrato. Recuerdan que esta era velocidad, ahora va a ser 1 sobre velocidad. Entonces sacaron dos tubos con concentraciones diferentes de sustrato, le pusieron la enzima, los valores salieron acá, 2 puntos. Juntaron esos 2 puntos y lo hicieron cortar a este eje de la hielo, ¿cierto? Entonces lo prolongaron hasta acá, porque acá era definitivamente imposible el corte para acá. Si no, lo prolongaron, hicieron cortar prácticamente los dos ejes. Cortaron en el punto de las Y y en el punto de las X. Y ellos dijeron, esto es 1 sobre velocidad. Y esto es 1 sobre Km. Porque Km, ¿qué cosa era? La concentración del sustrato. Entonces ellos dijeron, si ustedes encuentran 1 sobre Km, pueden hallar Km. Si ustedes encuentran 1 sobre Bmax, pueden hallar Bmax. Le dan la vuelta y encuentran la Bmax. ¿Sí? Y eso es lo que hacen. Seguimos avanzando. Acá. Hacen 2 puntos, otros dicen no, vamos a hacer más puntos, pero todos finalmente se dan cuenta que sale igual. Entonces cortan acá y suponiendo haciéndole un papel milimetrado como el que ustedes están usando, tenemos este punto de corte y este punto de corte. Entonces, aquí, si yo veo, esta es la acción enzimática de una enzima. Acá, con este punto hallo el Km y con este punto hallo el Bmax. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? 1 sobre Bmax. ¿Igual a cuánto? A 0.01. Yo quiero hallar solamente Bmax. ¿Qué hago? Despejo Bmax, ¿no es cierto? Y aplico y listo, me salió Bmax. Por eso ellos dicen, pues, esos señores se rompieron la cabeza cuando yo lo puedo hacer solamente con 2 tubos. Pero vamos a retroceder luego para ver los inconvenientes que también. Inconvenientes. Como requiere de dobles inversos, pequeños errores experimentales me pueden conducir a grandes errores. Cambio lo otro, como es tubito por tubito por tubito, entonces hay menos probabilidad de errores. A altas concentraciones, los puntos se aglutinan al principio de la gráfica y eso también perjudica, hasta matemáticamente no te da claridad para que demuestres que eso es verdad. Entonces seguimos ahora sí. Entonces díganme ustedes cuál es la Bmax y cuál es el Km ahorita. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Darle la vuelta. Entonces, esto recuerden, ¿por qué va menos? Menos solamente es por el eje, por el cuadrante, más no, una concentración no puede ser negativa porque no existiría concentración, solamente porque es el cuadrante, así que eso no le tomo atención. A esto no tiene signo, así que no hay problema, esto siempre se va a mantener. ¿Me lo dicen? ¿No están los celulares que tan famosamente me los hacen sonar? 5 y 100. 5 y 100. Entonces yo ya sé, si les pongo en el examen una gráfica y les digo cuál es el Km y cuál es el Bmax de unas dobles recíprocas, ya saben ustedes, ¿no es cierto? Le dan la vuelta y ya saben cuál es el Km y cuál es el Bmax. Ahora si yo les pusiera una reacción donde pasa por acá, suponiendo que sea la mitad de esto, 0.1, ¿cuánto sería? 10. ¿Cuánto sería? 10. Entonces, y si yo le pusiera otro más acá, ¿qué estaría viendo? Que cuanto más se acerca al origen, ¿cuánto es? ¿Más grande o más chiquito? Más grande es el Km, cuanto más se acerca al centro o al origen. ¿Y cómo será con la velocidad? De igual manera, cuanto más se acerque a ese cero, es más grande, cuanto más se aleje, es más chiquito.
¿Por qué les estoy haciendo ver esto? Porque ahorita me van a decir ustedes, vamos a ver los inhibidores y vamos a trabajar con eso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Pasamos, por favor. Acá vemos una tabla donde está el KM para algunas enzimas y sus sustratos. 25, como KM es concentración, entonces siempre se trabaja en moles o minimoles de concentración. La hexoquinasa, como les dije, tenía dos sustratos, ¿no? La hexoquinasa, la ATP y la glucosa, o el ATP y la fructosa. En este caso comparamos a la glucosa y la fructosa porque el ATP va a ser el mismo. Entonces miren, la hexoquinasa, KM para la glucosa y KM para la fructosa. ¿Por cuál le gusta más? A la hexoquinasa. ¿Cuál le gusta más? A ver, ¿quién vota por la glucosa y quién vota por la fructosa? Glucosa, fructosa. ¿A quién le gusta más a la hexoquinasa? ¿La glucosa o la fructosa? ¿La fructosa porque es más grande? ¿O la glucosa porque es más chica? La glucosa. La glucosa porque el KM es más chiquito, ¿no? La hidrasa carbónica, 26. La quimotripsina, que le ponen dos diferentes sustratos. 108. Un KM muy grande, a comparación del 2.5. Entonces a ella le gusta el sustrato con un KM más chiquito. La beta-galactosidasa, esta es la que nosotros la llamamos lactasa, la beta-galactosidasa. ¿Por qué? Porque lo que rompe es el enlace beta, por eso es beta-galactosidasa, sino que nosotros la llamamos como antiguamente, con el nombre de su sustrato terminado en S. Y la treonina de hidratasa, L-treonina 5. Bueno, en este caso son únicos sustratos y bueno, a esa concentración es la que vamos a encontrar que tiene mayor afinidad y la reacción va a ser eficiente. Seguimos. ¿Por qué determinar KM? ¿Por qué yo determino KMs? ¿Por qué se estudió esto? Ahora todo esto que yo les estoy contando, todo eso está en los libros, en los videos, en el YouTube, en todas partes. Todo eso. ¿Pero por qué se estudió todo esto? Porque queríamos conocer las enzimas y ponerle las concentraciones adecuadas y ver cuando hay una enfermedad o una alteración enzimática qué se podía hacer al respecto. Entonces tendríamos que estudiar los KMs para ver de qué manera se puede ayudar en cuanto a salud. Hoy se sabe, de repente lo han tocado en seminario, enfermedades, errores innatos del metabolismo. ¿Vieron algo de eso? Errores innatos del metabolismo. Bueno, a veces uno lo toca como seminario porque ustedes son alumnos de medicina, que existen deficiencias en enzimas y niños que nacen con deficiencias en enzimas porque el ADN ya viene mutado. Y si el ADN está mutado, no va a haber transcripción, menos traducción y finalmente no va a haber actividad enzimática. Entonces esos sustratos se almacenan y muchas veces causan mucho daño en el organismo. Y debido a eso es que se dan esas enfermedades. El KM establece un valor aproximado para el valor intracelular del sustrato. Entonces, si nosotros conocemos el KM de la hexoquinasa y sabemos que actúa sobre la glucosa, entonces yo sé cuánto de glucosa voy a ingerir para que mi hexoquinasa esté activa. Y sé que si yo bajo esos valores, estoy muy por debajo, la hexoquinasa no va a hacer nada por fosforilar a la glucosa, más bien va a decir que la glucosa, si se requiere para otro, por ejemplo en la gluconeogénesis, que lo que quiere es liberar glucosa para mantener los niveles, que todos los órganos estén funcionando, etcétera, etcétera, entonces se den esos procesos. Por eso nuestro organismo es perfecto, cuando está sano es perfecto, hace todo perfecto, busca su economía y no desperdicia sustratos, y las enzimas, es más, permanecen en ese momento inhibidas. El KM es constante para la enzima dada, bueno, de organismos. Un cambio en el valor de KM es un modo de regular el enzima.
Si yo no quiero que la enzima actúe y yo sé que tiene su KM 0.5, yo le doy la mitad de 0.5 y la enzima no actúa. No actúa como yo espero, alcanzando la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Lo va a hacer más abajito de la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, pero no lo va a hacer como lo que yo quiero. Ahora, si yo quiero trabajar con una enzima, quiero caracterizar la enzima, qué actúa, cómo actúa, por qué actúa, si le pongo calcio actúa, si le pongo magnesio actúa, si le pongo selenio actúa, o con cuál actúa, etcétera, etcétera. Quiero conocerla bien a la enzima. No voy a buscar la concentración de donde ha logrado su máxima, porque por más alteración que le haga, ella va a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué busco? La primera parte de la reacción enzimática, cuando es de primer orden. Busco que sea lineal, esa concentración, con esas concentraciones trabajo, para eso sirve. Y además para que luego usted, cuando ya ejerzan la profesión, indiquen a sus pacientes, hay veces sustratos que engañen a las enzimas. Ahí vienen los inhibidores competitivos. Por ejemplo, el colesterol. Cuando se forma mucho colesterol por alguna dolencia, o de lo contrario, este paciente me ha venido con el colesterol elevado, más su organismo está formando colesterol. Sabemos que es un cuadro. ¿Qué cuadro? Hipercolesterolemia. Entonces mi paciente le tengo que detener porque ese colesterol le va a dañar su organismo. Entonces sí, lo voy a mandar a la nutricionista para que le dé una dieta, para que baje su colesterol. Pero ustedes van a usar un fármaco. No sé si han escuchado hablar de las estatinas. Las estatinas es un fármaco que inhibe a la enzima principal que va a desencadenar la formación de colesterol. Y si la inhibe a la enzima, la engañan a la enzima, en otras palabras. La enzima está esperando su molécula y le dan una parecida. La enzima lo coge, quiere transformarlo y no puede. Por lo tanto, se limita la producción de colesterol endógeno. Y al paciente hay que darle una dieta adecuada para que también no empiece a ingerir tanto colesterol, de tal manera que lo pueda regular. Una vez que ya el paciente me obedeció, se fue a la nutricionista, está haciendo su dieta, bajó su colesterol, le quito la estatina y empieza solamente a funcionar la dieta. Pero ¿me sirvió el producto? Sí, porque menos tiempo él está expuesto a altas concentraciones de colesterol. Seguimos. El Vmax, la velocidad asintótica para el sustrato, porque es lineal, mide la transformación catalítica del sustrato, pero cuando la enzima está saturada, se expresa en unidades de velocidad. Seguimos. Las enzimas, como se actúan sobre un determinado sustrato, el número de moles de sustrato que reaccionan para formar un producto por mol de enzima por unidad de tiempo, a esto se define como actividad enzimática. Ahora, sabemos que las enzimas terminan una reacción, si le das más sustrato, lo usa ese sustrato, otra vez lo transforma y así. A eso se llama número de recambio, que muestra la eficiencia de la enzima. La actividad específica de una reacción enzimática es el número de moles de sustrato por el número de moles de enzima en un determinado tiempo, que hicieron posible justamente la transformación del sustrato en producto. Seguimos. El número de recambio, yo les decía que era importante porque es la transformación de sustrato en unidades de tiempo. Y sus siglas es el KCAT. ¿Qué significa? Unidades de recambio. Se mide en minutos. Tiene que haber una unidad de tiempo que puede ser los minutos, puede ser los segundos. En este caso los valores que yo les estoy trayendo son en minutos, pero como ustedes saben que las enzimas actúan bajo ciertas condiciones, también para medir la eficiencia de transformación del sustrato por las enzimas se va a dar en un rango de temperatura, de 20 en este caso a 38 grados. Y como vemos, ¿cuánto tiene la anhidrasa carbónica de recambio?
la beta-amilasa, la beta-galactosidasa, justo la que tenemos, y la fosfoglucomutasa. Entonces vemos que los valores también son para cada enzima. Y muchas veces dependiendo de la importancia que tienen dichas enzimas. Seguimos. Ahora, nosotros habíamos visto que existen enzimas que tenían dos sustratos. Vamos a hablar un poco de ello. Entre las enzimas que presentan este mecanismo podemos mencionar a la glutatión S-transferasa, a la 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa, la de hidrofolato reductasa y la de N-polimerasa, la que hace un rato hemos mencionado. En este caso, la enzima principal es la 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa. Primer sustrato, el NAD. ¿Qué debe hacer el NAD? En este caso, ¿qué NAD es? Oxidado, debe unirse a la enzima. El segundo, el 3-fosfogliceraldehído. En la tercera acción, lo que se debe es dar la oxidación y la adición del fosfato. Liberación, entonces como le va a sobrar, se oxida, una se oxida, la otra se reduce, acá vemos a quién se reduce. Y el producto es 1,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué hemos visto en esta reacción? Que entró primero la enzima, entró primer sustrato, luego entra el segundo sustrato, se libera el primer producto, se libera el segundo producto y finalmente la enzima sale. Ese es un ejemplo de reacción donde la enzima tiene centro activo para dos sustratos. Y como ven, estos sustratos no son iguales, son diferentes. Seguimos. Acá vemos, esta explicación corresponde al ejemplo anterior, mecanismo ternario, ¿no? Donde entra un sustrato, entra el segundo sustrato, se forma el complejo, sigue llamándose complejo, enzima sustrato, me da los productos 1, 2 y sale. Entonces, eso es lo que les he explicado. Seguimos. Existe un mecanismo ping-pong, que pronto van a conocer, las aminotransferasas. Nosotros consumimos aminoácidos, pero lo importante que consumamos para nosotros, ¿qué cosas son? ¿Qué aminoácidos? Los esenciales. ¿Y por qué se llaman esenciales? Porque nuestro organismo tiene la incapacidad de sintetizarlos. No por la importancia que tienen estos aminoácidos. Todos nuestros aminoácidos son importantes. Todos nuestros aminoácidos, sino que en este caso se llaman esenciales porque no los puedo producir. Ahí radica su esencialidad, más no por la importancia o la función que pueda cumplir en mi organismo. Entonces, si yo me consumo los esenciales, muchos de ellos van a servir de base para que produzca yo los no esenciales. Muchos de ellos, pero no todos. Nuestro organismo necesita de los que yo no he consumido, entonces tiene que producirlos. Y ahí sí nuestro organismo no nos dice, tú tienes que consumir 25 gramos de glutamato, 30 gramos de arginina y nada por el estilo, porque eso depende de la economía, el trabajo, la función, qué tan activos estemos, si vamos al gimnasio o no, si salimos a correr en las mañanas o no, para la formación de nuestras proteínas. Si estamos sanos, si estamos enfermos, si estamos en crecimiento, si estamos embarazadas o no lo estamos, entonces depende de la etapa. Depende de la etapa. Entonces nuestro organismo tiene que formar aminoácidos. Entonces existe una reacción que se llama transaminación, en la cual la enzima utiliza un cetoácido, como en el caso del piruvato, y un aminoácido. ¿Y por qué hace esta enzima esto? Quiere decir que al glutamato, por ejemplo, miren al piruvato. Al piruvato lo que le falta es un grupo amino para que se convierta en aminoácido. Y al glutamato, si le quitan su grupo amino, se convierte en cetoácido. Y eso es lo que hace esta enzima. Esta enzima
al primer sustrato, se une con él y le quita el grupo amino. Lo libera, ya no sale como glutamato, sino sale como cetoglutarato, un cetoácido, porque le quitaron su grupo amino. ¿Y qué hace con el grupo amino? Recibe el segundo sustrato, entra a su segundo sustrato, y a su segundo sustrato le pone el grupo amino que le había quitado al primero. Entonces ahora a este piruvato lo convirtió en aminoácido. Ahora este piruvato ya no se va a llamar piruvato porque ahora va a tener el grupo amino, se va a llamar alanina. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque en ese momento nuestro organismo necesita mucha alanina y nuestro organismo usa el glutamato, el piruvato, porque necesita alanina. Cuando ya, por decir, hizo una sobreproducción de alanina y se está quedando sin glutamato, hace la vía inversa. Entonces, eso hace nuestro organismo. ¿Gracias a qué? A que tenemos enzimas transaminasas. ¿Y a qué clase pertenecerán las transaminasas? Ya les dije, quita el grupo amino y se lo pone al piruvato. A una transferasa. ¿Qué clase? Clase 2, ¿ya? Y eso es lo que vemos acá. Enzima con su primer sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima sale y sale el primer producto, que en este caso sería el cetoglutarato. Sale el producto, se va, la enzima queda, entra el segundo sustrato, forma su segundo complejo, segundo producto y sale la enzima. Por eso a este mecanismo se le llama ping-pong, ¿ya? Que es diferente al anterior. Seguimos. La inhibición. No se cansen, que ya acabamos. La inhibición de las enzimas puede ser competitiva, no competitiva y acompetitiva. Vamos a ver la diferencia. En este caso, la inhibición competitiva, esta es la enzima, este es su sustrato, y este es el caso de las estatinas. ¿Qué hacía la estatina? Les dije, era un inhibidor, y este inhibidor tenía muy parecido, características químicas muy parecidas al sustrato, de tal manera que la enzima se engañó, lo vio, lo cogió, su centro activo quedó ocupado y la enzima ya no lo pudo transformar, entonces ya no pudo continuar la síntesis de colesterol. Entonces, unión del inhibidor al centro activo compitiendo con el substrato. ¿Puedo liberar a esta enzima de su inhibidor? Sí, por eso es que los mandamos a los pacientes al nutricionista, para que le ponga la dieta, porque si no sigue comiendo colesterol, y si él sigue comiendo colesterol, y si él sigue comiendo grasa, entonces le va a dar sustrato a la enzima, y la enzima cuando tiene demasiado sustrato se libera del inhibidor, bota el inhibidor, se da cuenta que se engañó y coge un sustrato y lo empieza a transformar. Entonces, por eso es que hay alteraciones a nivel de KM. ¿Cómo es el KM? Mirando la gráfica, sin mirar los resultados. Aumenta. Pensando, porque en el examen viene gráfica, no viene esto. Aumenta. El KM aumenta o disminuye. Aumenta. Entonces, vemos que hemos dicho hace rato que cuanto más se pega al origen, está siendo más grande. Entonces, por eso acá dice KM aumenta, y como vemos, la velocidad máxima no se altera. Este caso de inhibición principalmente ocurre en enzimas que tienen un solo centro activo, porque tienen un solo centro activo donde entra un solo sustrato y ese puede ser ocupado por el inhibidor. Listo. En este caso, como ustedes ven, ahí está el sustrato. El inhibidor está acá. El inhibidor tiene un lugar diferente. La unión del inhibidor a un sitio activo distinto al centro activo. Un sitio diferente al centro activo. No compite.
Pero ¿qué ocurre generalmente acá? Que entre el inhibidor y lo que altera es la estructura tridimensional del centro activo, de tal manera que entre el sustrato, pero ya la enzima no lo puede transformar. Entonces altera la estructura, ya no, como quien dice, ya no encaja perfectamente para que el centro catalítico lo transforme. Y es por eso que acá ocurre lo siguiente. ¿Qué ocurre? El KM se mantiene. ¿El KM qué le pasó con el KM? Se mantiene. Para acá aumenta, ¿no? Y para acá el KM se mantiene. La Y acá, ¿qué cosa pasa? velocidad, la velocidad Y la Vmax disminuye la La velocidad. Vmax disminuye y el KM se mantiene. Por eso es que ocurre esto. Inhibición no competitiva. Resumen, no cambia KM, disminuye Vmax. Ya, siguiente. Inhibición acompetitiva. Inhibición acompetitiva. La inhibición acompetitiva frecuentemente se da en reacciones con múltiples sustratos. La anterior también se da más en reacciones de 2 o más sustratos. Entonces la primera, la inhibición competitiva, es con un solo sustrato, ¿ya? La segunda y la tercera inhibición es con reacciones con más de un sustrato. Ahora, ¿qué vemos acá? La unión del inhibidor va al complejo enzima-sustrato, estabilizando el complejo, pero impidiendo la formación del producto. Entonces, acá, ¿qué tiene que ver? La unión inhibidora, primero entra, ¿quién? La enzima, su sustrato, entra el inhibidor y no deja que se modifique el sustrato. Entonces, por eso es acompetitivo. ¿Y acá qué ocurre? Se modifica el KM y la velocidad. Se modifican ambos. Se modifican, pero disminuyen o aumentan. Disminuye el KM y disminuye el Vmax. Y es frecuente en reacciones o enzimas de múltiples sustratos, como los que vamos a ver el día viernes. ¿Hay alguna más? A ver, ya, descansen, chicos.